Bueno, pues en esta ocasión ha tardado en conocerse una sentencia que yo conozco hace bastante tiempo y no me preocupa demasiado en la medida en que no tiene ninguna consecuencia por cuanto fueron los propios tribunales que tenían que analizar el fondo de la recusación los que vinieron a apartar al técnico en cuestión, Leopoldo Díaz, del informe y por tanto aceptar la recusación de la que había sido objeto. Concretamente, varios días después de aquel decreto que aceptaba la revocación, recibimos comunicación de los juzgados que había sido emitida antes incluso del propio decreto, que venía a ratificar aquel principio de prudencia que un tribunal distinto, que nada tiene que ver con el que tenía que analizar el fondo de la cuestión, es verdad que ha anulado, pero insisto, sin ninguna consecuencia por cuanto los tribunales mandataron apartarles, concretamente el día 19 de octubre, la resolución es del 20 y algo de octubre, pero ya antes habían determinado esta decisión, aunque fue comunicada varios días después de esta resolución. El juzgado de lo contencioso de administración número 3 dice textualmente, conforme a lo acordado en la resolución dictada, hace una serie de consideraciones jurídicas y concluye que el informe técnico en relación con el hotel en cuestión, el cual deberá ser realizado y suscrito por técnicos distintos a los que en su día lo realizaron, entre paréntesis, Leopoldo Díaz Betancor, entre otros. Ante la polémica que suscitó aquella medida por prudencia, como se argumentaba en el decreto, solicité informe a los servicios de secretaría, que también se los adjuntaremos, que concluyen que efectivamente el 29, concretamente de noviembre, al mes siguiente, concluye el informe de la Secretaría de esta institución, debiendo encargar la redacción del informe técnico solicitado a técnicos distintos, a don Leopoldo Díaz Betancor, en este caso, y don Esteban Armas, que era el otro técnico que lo suscribía. Fue un informe que solicité aclaratorio sobre si el Cabildo podía no ejecutar esa sentencia, y concluye con lo que acabo de leerles los servicios jurídicos del Cabildo. Yo quiero recordar que aquel principio de prudencia o de seguridad jurídica que yo apliqué, que insisto, aunque un tribunal lo anulara, el que tenía que analizar el fondo de la cuestión vino a corroborar, era el mismo tribunal que años antes, y por eso se adoptó aquel principio de prudencia, había anulado la adjudicación del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística a una empresa determinada por entender que existían, entender el tribunal, vínculos, y por haber contado esa adjudicación con informes del técnico Leopoldo Díaz, había anulado aquella adjudicación por entender que existían vínculos acreditados entre Leopoldo Díaz y la Fundación e intereses de la Fundación en la adjudicación de ese plan territorial. Eso lo consideró en el tribunal hasta tal punto que en un recurso ante el TSJ, en este caso presentado por la Fundación César Manrique, concluye el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en lo siguiente, que los técnicos aludidos por la sentencia firme dictada en su día han utilizado su posición en el Cabildo y en la Fundación César Manrique para generar artificiosamente una nueva ocasión procesal con la que volver a plantear ante el juzgado y ante la sala una cuestión que ya ha sido resuelta, haciendo incurrir, y esto me parece bastante fuerte, a la presidenta de la primera corporación insular en desviación de poder. Esto lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y yo, entendiendo que un tribunal antes había considerado acreditada esa relación, entendiendo que el TSJ incluso había dado severo tirón de oreja al técnico en cuestión, entendía que presumiblemente el tribunal que había de analizar el fondo de la cuestión iba a concluir pues en el mismo sentido en que ya lo había hecho, y es entendiendo el tribunal que existían vínculos entre Leopoldo Díaz y la Fundación César Manrique, que era uno de los codemandantes, uno de los demandantes en el caso de la licencia del hotel cuyos promotores le habían recusado. Yo creo que estuvo bien, un tribunal consideró que no, recientemente,
en una resolución que, bajo mi punto de vista, y la de los servicios jurídicos y el sentido común, no tiene ninguna consecuencia práctica. De hecho, ni siquiera la recurrimos. Tampoco nos condenaba en Costa, pero no tenía ninguna consecuencia porque ya fue resuelto días después por otro tribunal y años antes de que este tribunal se pronunciara, ¿no?